Somos la resistencia. Bueno, aquí estamos con Coy y con Julie, como todas las noches. Bienvenidos, soy su anfitriona de Estelí. Vamos a empezar. Estoy con Coy y Julie. Hoy es 5 de mayo, como decía Conexiones, recordando la batalla de Puebla. Es un día muy especial, pues estamos con Sergio Marín Cornavaca de la Mesa Redonda. La primera vez que estuvo con nosotros fue el 2 de enero del 2024. Doña Aide Castillo nos hizo la conexión. Ella estuvo con nosotros, entonces como ella llega mucho a la Mesa Redonda, yo le pedí que si pues me podía dar el número de teléfono o preguntar si podía yo hablar con ella, con él. Don Sergio es graduado de Loyola en Managua, de la UCA. Onival es el nombre de la universidad, pero no sé cómo se deletrea. Con carreras de artes y letras, desarrollo social, liderazgo en gestión empresarial, más cursos de comunicación. Exilado desde el 2021, su icónica frase fue la de creo que soy más útil fuera de la cárcel. En el 2024 le pregunté por qué periodista y se la vamos a volver a hacer hoy. Y creo que tiene que ver algo con Claudia Sarria. Entonces también le pregunté cuántos seguidores tenía en aquella época, en 2024. Después chequeé los números el día de hoy y todos los números se han triplicado en Facebook, en YouTube y X. Sergio nació en Managua, producto de una época en Nicaragua que esto me llamó mucho la atención, me lo dijo una persona muy cercana a él cuando le decía que qué pensaba de él. Y entonces me decía, él es un producto que sobrevivió un terremoto, sobrevivió una dictadura de Somoza, una guerra civil en los años 80 y un 2018. Y eso da testimonio a qué clase de padres fue los que tuvimos nosotros, porque nuestros padres es para mí, ¿verdad? De la edad de nuestros padres es la época de oro, una generación de oro, porque imagínense todo eso tuvieron que sobrevivir y sacarnos adelante a las personas que vivimos pues todas esas cosas, no importa la edad que hayamos tenido en ese momento. Sergio es un ávido consumidor de las noticias. Ahí era donde yo le decía a él que Álvaro Navarro también era de esa manera. Y entonces ahí fue donde él me contestó que él era absolutely único. Y de ahí el título del día de hoy, en donde le llamo que es un sui generis. A Sergio le gusta la música clásica, leer, más no el deporte. Curioso. Sergio es un amigo leal y sincero, lo cual trasciende en la mesa redonda y publicaciones, siempre comprometido, de lo cual he sido testigo y recipiente, aun cuando es más allá de lo requerido. Yo tengo mucho aprecio, cariño y respeto, bromeón, sincero y buen amigo, aunque yo lo joda mucho. Me ha aconsejado, guiado y ayudado en momentos difíciles para otras personas. Me ayudó a navegar rutas difíciles y aquí es donde viene el título de Sui Generis. Sergio Domingo Marín Cornavaca, bienvenido. Ahí es cuando yo hablo. Ahí es donde usted habla. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, pues muy contento de que estés con nosotros. No sé si el biometrics se ajusta
Julie me preguntaba que cuando habías creado la mesa redonda, de qué año a qué año, quizás nos llena esa laguna ahí. Y pues debo de recordar también y dar gracias por insertar el video de Somos la Resistencia, que habla y describe de los presos políticos de más antigüedad, ya por 3 meses. Gracias por correrlo, sino por resistencia, por los presos políticos de mayor antigüedad. Bueno, ya te dije que la factura está pendiente. Yo sé, pero yo no tengo eso, qué barbaridad. Y aquí en público lo está diciendo que tengo una cuenta pendiente con él, dice. Bueno, ¿Y de dónde sacaste toda esa información? de los puchitos que habíamos hablado en el 2024, de Sí. un pajarito ahí muy cercano que me platicó de tu ávida afición a la música clásica. Ese pajarito también hizo el comentario de en dónde, qué época habías crecido. Y sí, yo siempre hago notar que somos hijos de esa generación de oro que supieron sobrevivir a un terremoto, reconstruir casas, una guerra, sacarnos del país, ponernos a estudiar, una guerra después en los años 80 y después una dictadura, tanto de Somoza como Eso me súper llamó la atención porque en vez de hablar de otras cosas, hizo notar cuál era la contribución de tu familia hacia vos. ¿Y qué otras cosas dije que te llamaran la atención? Pues y la formación académica. Oh, eso. En realidad yo empecé temprano. Yo tuve la dicha, la suerte, la sincronización de integrarme muy joven a la televisión, que en ese momento era la televisión sandinista, la televisión estatal. Y entré al mundo de la comunicación. Eso fue ayer. Y ahí, pues, ¿verdad? Me vinculé a lo que era la radio, la televisión, la prensa escrita. Siempre me gustó, pues, desde la secundaria, cuando yo escribía para el periódico del colegio, experiencias. Y ya después vino esa etapa que nos tocó vivir, pues, del 79 al 90, de muchas expectativas para toda la juventud, para todas las juventudes, sin excepción, unos a favor, otros en contra, pero siempre en la ebullición de lo que significaba ese proyecto, ¿verdad? Que ahora pues concluimos ya cuando peinamos canas de que fue un proyecto traicionado por su dirigencia, por sus cuadros intermedios y por una generación que no supo administrarla. Entonces terminó como todas las revoluciones han terminado, pues, en el mundo. Y yo no me arrepiento de haber estado ahí, pues sencillamente había que estar ahí. Pues. Hay otro que les tocó confrontar, como en una película, hay protagonistas y hay antagonistas. Yo fui protagonista como joven, pero curiosamente, fíjense, joven, pero que no se involucró en actividades de la juventud sandinista, sino que mis trincheras fueron más de gente adulta, pues entonces yo tuve otro proceso de sincronía con mentores, que tuve muchos, que me daban conceptos, que me daban ideas, que me explicaban las cosas. Entonces yo siempre dije desde muy joven que he andado metido entre la pata de los viejos
Y yo lo veo como un gran privilegio. Yo creo que todavía sigo, pues, porque la media que yo entrevisto, la media de edad de mis entrevistados, pues, son mayores que yo. Entonces, ¿qué les puedo decir de esa faceta? Yo fui un hombre muy, muy feliz. Recuerdo con cariño, admiración, respeto y mucho amor, pero mucho, mucho amor a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi hermano mayor y a los seres que han estado presentes en mi vida. Y yo los menciono porque ellos ya no están aquí, pues. Pero hay un conjunto amplio de personas que tuvieron que ver conmigo. El director de mi colegio, tuvimos una relación de afecto, de respeto. Un sacerdote jesuita español que no escatimo, pues, verdad, en darle todo mi admiración y respeto, pero al mismo tiempo, porque se lo decía, era un autoritario, alguna vez le dije fascista, pues, verdad, porque yo fui muy irreverente también. A Roque Iriarte, sí, en su momento. Y bueno, pues, tuvimos una relación Me sorprendió, fíjate, que Roque Iriarte tuviera esa relación tan cercana. A mí las historias de Roque Iriarte me parecían tan autoritarias, que daba coscorrones y pegaba. Y sí, definitivamente, pues me ha sorprendido que vos tuvieras una relación tan cercana como la que tuviste, pues, de platicar, de preguntarle, de todo eso. Mira, en ese sentido yo fui muy privilegiado. Cuando yo recuerdo el primer día de clase, yo tenía 7 años. Salimos tempranito, pues, casi para mí era de madrugada, realmente llevaba todavía pegados los ojos. Y llegué al colegio, pues, ¿verdad? Y en la casa me habían explicado cómo era la mecánica, ¿verdad? Entonces yo no fui de los niños que lo dejaron ahí y empecé a llorar porque me dejaban solo. No, pues yo entendía el asunto. Y estudié en el edificio viejo, ¿verdad? Un colegio de tablas, de piso de tierra, el patio. Es decir, con unos módulos que se venían haciendo, todo viejo, ¿verdad? Sin embargo, pues es verdad, había mucho cariño y entonces la profesora, el primer día de clase, me dice, usted se está portando muy mal, y yo no sabía por qué, porque yo no había hecho nada. Vaya a la dirección y dígale. Entonces yo me quedé a la dirección, eso era nuevo para mí, y dígale, ¿y a quién le voy a decir? Y entonces empiezo a recorrer unos pasillos estrechos y unos recovecos de la vieja escuela Loyola, antes del terremoto, y de repente llego donde un señor, ¿verdad?, de sotana, que yo obviamente no lo conocía. Y él en ese momento está reclinado en una silla de madera, de esas, pues, sillas que ahora modernamente uno se reclina y no pasa nada, pues entonces y un escritorio de madera también viejo, pero que tenía una tapa corrediza que vos jalabas y la ponías ahí. A mí me llamó la atención, había un piano en esa oficina, aire acondicionado, que para mí pues no era una novedad porque yo solía visitar constantemente por razones de asma el consultorio del doctor que me atendía, el doctor Arostegui, y era con aire acondicionado. Entonces ya no era nuevo, pero cuando yo entro ahí, yo veo a un señor que está reclinado en esa silla, comiéndose un zapote. Y yo lo veo, ¿verdad? Y él está relajado. ¿Y tú qué haces aquí?, me dice. Me dijeron que me estoy portando mal y que tenía que venir a ver a alguien aquí. Entonces eso le cayó en gracia, se puso a reír el señor y dijo, ven, ¿cómo te llamas? Y ya me preguntó, pues entonces yo ya le dije, yo soy Sergio Marín, le digo yo. Ajá, ¿y tu padre qué hace? Entonces ya pues fue un interrogatorio, pero quedamos
quedamos unidos. Ve a clase, dice, ve a clase. Y ya después no me perdió de vista, nunca más. De tal manera que fue una linda experiencia y a lo largo de esos 11 años de formación, eh, donde él se fue transformando y donde yo también me fui transformando, llegué un niño, y entonces cada vez que él iba a realizar una actividad, pues llamaba, no solamente me llamaba a mí, llamaba a un grupo de estudiantes y él no les consultaba, les daba a conocer lo que tendría que hacer, pero también había un efecto de consulta, ¿verdad? Yo fui de la 4ª promoción del colegio de bachiller. Entonces él apreciaba mucho a los jóvenes de la 1ª promoción y de la 2ª. Y ese aprecio llegó también a la 4ª y a la 5ª, pues, ¿verdad? Pero ya después, porque a él le tocó salir exactamente con la 4ª y la 5ª promoción, ese fue su punto de inflexión. Y yo seguí viéndolo cuando él quedó como párroco de la iglesia de Santo Domingo. Yo hacía tiempo lo iba a ver, pero ya él no conocía a las personas. Entonces me llenaba de una tristeza porque a veces estábamos ahí en la casa cural detrás de la iglesia de Santo Domingo y ahí conversábamos, pues. Yo le decía quién era y él, decía, pero se volvía a sus pensamientos. Fue muy triste verlo así. Qué cosa. Un hombre muy Influyente de esa época de esa época en el colegio, porque prácticamente él lo levantó él. Él reunió el ¿Y cómo dinero. sabes vos tantas cosas de Rocky Iriarte? Porque, no, yo te digo después por qué, pero yo creo que todos aquellos que fuimos tocados con influencia de los jesuitas nos cambió la vida, porque vos la vez pasada, estamos hablando de muchas cosas personales, pero la vez pasada vos dijiste de que él te había influenciado porque te había llevado al barrio, Eso fue, sí, eso fue, ¿cómo se llamaba el barrio de que hacían esa era La la Tejera, tejera? Ajá. un Entonces, barrio miserable, sí, correcto. sí. Y yo, con los jesuitas del Colegio de Centroamérica, fui a dar clases para aprender, para enseñar a leer y escribir. Entonces yo digo que los jesuitas, las monjas, todos nos influyeron de esa manera tan increíble. Adelante, Yuli. Yuli es el co-host de este programa y también Coe. Buenas noches, Hola. Santo Marín. Un honor tenerlo aquí. Pero ahorita quiero rectificar que quien primero levantó la mano fue Coy. Oh, perdón, no vi. Y fue puchica. Pues adelante, amiga. Tranquila, no hay problema. Hola, buenas noches, señor Sergio. Soy Coy y soy una nicaragüense que tiene aquí más de 40 años. Últimamente creo que en la última Qué joven época... que es usted, ¿ah? ¿Perdón? Qué joven que es usted, 40 años. No, tengo en Estados Unidos 40 años, más de 40 años. Porque llegó Pero de sigue siendo niña, joven. llegó de niña. Oh, gracias. Sí, un poco joven. Sí, un poco nada más. Pero estoy conectada siempre con Nicaragua, aunque recientemente, por cosas de la vida, me he dado cuenta que me autollamo nicaragüense desnatada. Me falta mucho aprender sobre los mecanismos de los nicaragüenses que es grado y he vivido allá. Pero bueno, esa es otra cosa. Me llama mucho la atención, creo que escuché que de Estelí dijo que usted era artista y me llama la atención que en un mundo que ahora los gente joven creen que las artes son algo del pasado, ¿cómo lo influyeron a usted la arte y la música clásica que son sumamente importantes para el desarrollo de todo niño? Pienso que cualquier otro ser. Pero gracias. Ok, van a darle paso a la otra pregunta. ¿Quién era?
Era mi cielo. Creo que era mi cielo, ¿verdad, Julie? Bueno, seguía yo. Que- Bueno, ustedes tomen el micrófono cuando ustedes crean Ok, conveniente y de ahí Sergio nos puede platicar de las cosas. sí. Estamos platicando todo, esta conexión. Bueno, yo me estoy viniendo como más al presente. Me intriga, Sergio, cómo comenzó la mesa redonda. Si me lo contestas cuando puedas. Y de nuevo, un placer tenerte aquí. También, igual que Coy y Destelí, muchos años viviendo acá, ya 39 años casi. Así que no somos tan jovencitas. Bueno, un gusto tenerte aquí. Sí, yo quiero hacer una corrección, a ver, en términos conceptuales, sobre la música clásica. ¿Por qué se puede confundir con la música que se genera en un periodo denominado clásico, que es la música con medida, ¿verdad? Entonces yo creo que esa definición de que me gusta la música clásica no es tan cierta, ¿verdad? A mí me gusta la música que ahora algunos historiadores de la música y algunos eruditos, fíjense bien, han denominado a la música, ¿verdad? A la música que se destaca independientemente de los periodos donde se gestiona, surge, ¿verdad? De acuerdo a ciertas características, pues la música erudita, en efecto. Entonces, hay un texto en ese sentido de Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin es un autor, un compositor, un músico que escribió varios libros, pues entre ellos está ese de la, que es no recuerdo exactamente cómo se llama el título, pero hace una reseña, una historia, un recorrido por la historia de la música. Entonces ahí yo aprendí ese concepto, ¿verdad? Que para no confundirlo con la música clásica, ¿verdad? O con la música barroca o con la música romántica, ¿verdad? Hay una música erudita. A mí me gusta de todo. Créanme que hasta Bad Bunny. Van a decir que, sí, pero Bad Bunny a mí me interesó escucharlo porque es un fenómeno de masas. Es un tipo que reúne 50,000, 60,000 espectadores en un estadio. Y digo, algo debe tener este muchacho como para hacerlo, pues. Y me gustó la presentación que él tuvo ahí en eso que le llaman el Super Bowl, ¿verdad? Que es algo sumamente gringo, pues. Entonces, aclarado el tema, ¿verdad? Me gusta todo tipo de música. Desde esa música erudita, ¿verdad? Qué sé yo, para mencionarles a alguien, Lisa Gerard, que es una mujer que cuando uno busca las letras de ella no existen porque ella canta de manera inspiracional y entonces va generando un metalenguaje musical con su voz, ¿verdad? Pero luego se hace acompañar de violines, de piano, de tal manera que es un espectáculo asombroso. Es la que generó la pista musical del Gladiador y de otras muchas, pues, ¿verdad? Entonces, esa es una música que a mí me fascina. Si nos vamos a ese gran monstruo musical que se llama Beethoven, la novena sinfonía, la quinta sinfonía, que además conocí la quinta sinfonía precisamente por un músico negro que se llama Barry White, que la popularizó, y a mí me pareció genial lo que este negro hacía, ¿verdad? De buscar, ¿verdad? Esas fusiones de sonidos. Y entonces, yo soy un amante de la música, invierto mucho tiempo en música, pero no es música solamente del periodo clásico. Me gusta Rimsky-Korsakov, me gusta Zimmerman, me gusta, bueno, también Rafael. ¿Quién no se complace ese éxito de
No, yo no le llamaría éxito. Esa pieza musical de Rafael, el de España, que se llama Victoria, eso es impresionante. Y Django. Y Django también. O sea, o la Mónica Naranjo. Imagínense ustedes cómo estoy saltando de un género a otro, de un músico a otro, de un intérprete a otro. Pues, ¿verdad? Me gusta Carlos Mejía Godoy, pero no tanto ese charrangachanga del folclor nica, ¿verdad? Que sí me gusta, pero que, bueno, pues a ver, lo disfruto efímeramente, no es como para que yo lo vuelva a rememorar, salvo algunas piezas que son realmente magistrales, pero que proceden de la poesía de Ernesto Cardenal, como por ejemplo Las Mujeres del Cuá, o una pieza anónima que se llama El lirio y la fuente. Hay un lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Yo soy el lirio, dame tu perfume. Yo soy la fuente, ay, déjame correr. Entonces, ¡Wow! esas Hasta cositas. serenata puso el hombre, wow. Pero además, yo empecé, si yo tuve una escuela, quiero regresar a Loyola. Una vez estaba el reverendo padre, Roque Iriarte Garmendia, y nos llama. Y bueno, y es que a mí me llamaba para todo. Si había que arreglar el colegio y poner unas bancas, ahí iba yo. Todo un grupo, pues, ¿verdad? Pero entonces me llama para integrar el coro. El coro que va a cantar con Max Blanco, un extraordinario pianista que sí tenía escuela. Y que entonces los domingos nos mirábamos en la iglesia de Santo Domingo y nos decían los niños del padre Iriarte. Y ahí cantábamos, ¿verdad? Con el órgano de Julio Max Blanco. Y entonces, ahí yo no sé de música, es decir, yo no tengo oído reproductor musical. Eso no es cierto. Pero me gustó, pues, ¿verdad? Esos acordes, que para mí eran sublimes cuando vos estabas en la iglesia en aquel inmenso retablo del único Cristo resucitado imponente que yo miraba, con el que yo me crié, ¿verdad? Ese Cristo resucitado, gobernando el mundo, que era nuestros propios espacios, y con aquellas frases y aquellas fórmulas matemáticas en el altar mayor. Entonces, cuando estabas vos en misa dominical de las 10 de la mañana, que era la de los niños del Colegio Loyola, donde todos asistíamos con camisa blanca, short blanco, calcetines blancos, y zapatos negros, ¿verdad? Fajas negras. Eso era un ceremonial. Y entonces nos tocaba cantar con Julio Max Blanco, que nunca se metió con nosotros en el sentido de que quien nos daba las instrucciones y los ensayos era el padre Iriarte. Y entonces, a ver cómo decíamos, alma de Cristo, santifícanos. Y entonces tenía que sacar la nota. Yo no sabía en ese momento que era una nota. Pero así, ¿verdad? Entonces, ese momento que era tan sublime, ese encuentro, ¿verdad? De los domingos, pues a mí me fascinó y me entendía yo de esa otra música que yo era un raro realmente, porque mis compañeros andaban pensando Definitivamente. en otra cosa, entonces yo era un anormal, realmente Vos un estabas anormal. enamorado de tu escuela y de la cultura de tu escuela. Eso es lo que pasaba. Pues sí, Sí, estabas pues sí. enamorado de la cultura y lo que te estaba enseñando y lo que te estaba alimentando, Pues sí. y por eso eras tan feliz y te llenabas tanto de estar ahí. ¿Cómo se llama? Luis Galeano también se graduó de el Instituto Loyola. Ah, sí. Sí, es No, graduado de no Loyola. sabía. Sí. Hay otra persona también que se graduaron de Loyola. Ya. Eh,
¿Cuál es? Eso me llevó a estudiar artes y letras, pues porque yo no decidí, inicialmente, yo decía, ¿qué estudio? Ya formalmente, pues, ¿verdad? ¿Qué estudio? A ver, periodismo, pero si ya estoy ejerciendo la comunicación. Entonces yo busqué, me gustaba mucho antropología, pero después artes y letras había en la Universidad Centroamericana. Entonces dije yo, no, me voy a apostar con esto. Y me satisfizo la carrera porque fue una carrera, miren, antropología cultural, antropología social, sociología, 1 y 2, historia universal, 1 y 2, historia latinoamericana, 1 y 2, historia de Nicaragua, bueno, las clases básicas, español, 1 y 2, redacción, redacción de ensayos, después las historias del arte, las historias de la literatura hispanoamericana, historias de la literatura universal y las literaturas, pues la literatura española específicamente, la literatura hispanoamericana, la literatura pues, universal, ¿verdad? A partir de los textos griegos, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces, y las historias del arte, ¿verdad? Y con las artes estamos hablando de todas las artes, pues. La arte cine, de esto tiene varias clasificaciones. En algún tiempo eran las artes plásticas, después pasaron a ser artes cinéticas porque generan movimiento, después estaba, bueno, hasta la historia del cine, pues yo eso también invierto mucho tiempo en cine. Mucho cine moderno, alternativo, mucho cine histórico, mucho drama, hasta los spaghetti western porque ahí hay, bueno, la música de Ennio Morricone, por ejemplo, con los Spaghetti Western, con Sergio Leone, que además esas películas sí yo las vi en el cine, en aquellas grandes pantallotas, ¿verdad? Después estaba, el cine comercial realmente a mí no me ha gustado, me gustan los dramas históricos, pues. Pero bueno, no los quiero aburrir, quiero responder cuando comencé la mesa redonda. Okay. ¿Y cuáles fueron sus antecedentes? La mesa redonda ya tiene 14 años. En junio de este año cumplimos 14 años. Pero eso tiene un antecedente. Por haber trabajado en la televisión, pues yo conocí a una serie de personajes, entre ellos Manuel Espinosa Enríquez, con el cual me ligó, pues tuve un acercamiento, no digo que fuimos grandes amigos, pero sí fuimos conocidos, ¿verdad? Coincidíamos en muchas cosas. Él fue ministro de la presidencia del gobierno primero de la Junta de Gobierno y después de Daniel Ortega y Sergio Ramírez, que era la administración, ¿verdad? Del 84 prácticamente al 90. Entonces nos ligábamos el hecho de que él era el divulgador, el ministro de información y hacía televisión. Y en algunos momentos pues coincidíamos, ¿verdad? En los famosos programas de cara al pueblo, o en algunas producciones que hacíamos de manera conjunta en televisión. Un buen amigo mío trabajó haciendo televisión con él, con Manuel, y entonces cuando ya eso pasa a la historia, cuando doña Violeta gana la presidencia, toda esta gente, ¿verdad? Bueno, Manuel regresó a hacer lo que sabía hacer. Él era periodista y había mantenido un medio de comunicación exitoso que se llamó Extravisión, que salía en horario de la noche, era el mejor noticiero que tenía Nicaragua. Prácticamente Nicaragua se paralizaba para escuchar las noticias de las 10 de la noche en Canal 2. Entonces él regresó, ¿verdad? Con la diferencia de que él ya no tenía una casa televisora que le diera cobijo. Entonces empezó a hacer Extravisión, pero lo hizo en varios canales. Entonces, bueno, yo llegaba, mirábamos, ¿verdad? Él fue muy exitoso en esa segunda etapa de su vida, pero cuando ya las cosas cambiaron, cuando ya vino Arnoldo Alemán y después el ingeniero Bolaño, pues él vino a menos, ¿verdad? Y entonces el canal que fue, no el canal, el programa, ¿verdad? Extravisión, que era casi como un canal porque tenía todo para
generar esa producción, pues me llamó, ¿verdad? Me llamó para que le ayudara a la programación. Yo en realidad no fui trabajador de él. Yo hice un programa que se llamó Conexión 3790 y eso coincidió y ahora les voy a decir por qué lo hice. Porque empezaron el proceso de elección, el proceso de campaña, ¿verdad? Y yo dije, si gana Daniel Ortega, aquí Nicaragua va a estar en problemas. Y entonces, bueno, en efecto ganó, y yo recuerdo que está la gente ahí bailando en la calle, ¿verdad? Y yo dije, aquí se nos viene la dura, dije yo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ya me pregunté personalmente, bueno, aquí con un Daniel de regreso, esto va a ser sumamente duro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? Título personal, individual. Entonces la respuesta me la dio Manuel. Me dijo que ahora, ¿verdad? Las cosas iban a cambiar y que entonces él iba a mejorar su canal y que me quería ir. Pero yo le dije, yo no voy a ser trabajador tuyo. Si acaso yo quisiera aprovecharme de esta relación para yo hacer un programa de Sergio Marín pagándote a vos el espacio. Está bien, empecemos, pues, me dice. Entonces yo hice un programa de entrevistas de lunes a viernes que se llamó Conexión 3790. ¿Por qué 37? Porque en ese momento habían varias cableras, entonces el canal salía en la frecuencia 37 y salía en la frecuencia 90, cada una en dos diferentes cableras. Bueno, fue muy efímero, estuve muy pocos meses, sin embargo me sirvió para darme cuenta de que no había perdido digamos, el training. Y bueno, pues me fui de ahí, ¿verdad? Porque no era compatible mi forma de pensar con la forma de pensar de Manuel. Yo no podía admitir, pues, verdad, un esquema de pensamiento que no estaba de acuerdo con el mío. Entonces me quedé ahí buscando qué hacer. Salieron unas consultorías porque me había dedicado todo el tiempo a eso y de repente me encontré con un amigo y me dice, ¿y qué estás haciendo? Hombre, nada, le digo yo, pero quiero hacer radio. ¿Quieres hacer radio? Me dice, vení, me dice, te invito a mi programa. Entonces, su nombre era Rolando Cruz. Ya falleció de COVID por la época de la pandemia. Y entonces él se había quedado con un espacio que era la mesa redonda de la radio 500 de Sucesos. Así es. Sucesos era, a ver, ¿cómo se llama? Quesada. Le decíamos José Esteban Quesada, Balín Quesada, un veterano periodista, que junto a otro periodista, William Ramírez, hacían un noticiero que se llamaba Sucesos, pero después del noticiero se quedaban comentando, ¿verdad? Algunas de las noticias que habían impactado, pues eran comentarios periodísticos muy buenos. Pero ya ambos habían fallecido. Fíjate qué coincidencia. William Ramírez ya había muerto, Balín Quesada había muerto, y entonces Rolando, que era uno de los acompañantes de ellos cuando se hacían los comentarios de las noticias, fue el que me llevó a mí a esa radio y estuve muy efímeramente porque tampoco hubo conexión de pensamiento, más bien de ahí prácticamente me corrieron, ¿verdad? Porque era ya se había enseñoreado, pues, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ella era la mandamás de todo, y una vez nosotros invitamos al doctor Danilo Aguirre Solís, que había sido el subdirector del Nuevo Diario, para que hablara sobre la figura de Pedro Joaquín Chamorro. Pues más tardó el doctor Aguirre Solís de salir del programa que ellos, los directivos de la radio, de recibir la orden de Rosario de que se cerraba ese espacio. Entonces eso me confirmó lo que yo ya sabía, pues. Entonces, bueno, buscamos otro espacio. Estuvimos, varios meses
sin hacer programa, hasta que un día pues yo me fui a hablar con la gente de Radio Mundial para ver si nos alquilaban un espacio, pero en Radio Mundial tenía muchos problemas, pues ya no era la radio, la catedral de la radio, ¿verdad? En el siglo de oro de la radiodifusión nacional. Bueno, yo ya casi estaba haciendo yo el trato cuando me llama Rolando Cruz y me dice, mira, ya hablé con Martín Madrid, nos va a vender un espacio pues en su radio. Y resultó ser que era la radio de Quiñones también, pues eran socios. Martín Madrid, el periodista, ¿verdad? Bueno, entonces nos fuimos ahí. E igual tuvimos choque de visiones. Rolando es totalmente, o era totalmente, lo que ahora se denomina Ortega Murillo. Es acérrimo, ¿verdad? Yo era muy crítico. Entonces era incompatible. Entonces él me dijo, mira, yo no voy a seguir. Bueno, entonces yo hablé con Martín Madrid y le dije, mira, ¿podemos hacer nosotros el contrato? Sí, me dice, ¿cómo te va a llamar? Hombre, pues ya tenía una tradición, ¿verdad? La mesa redonda de la radio 580, ¿verdad? Que era el análisis después de las noticias del noticiero Sucesos, después la mesa redonda de Nicaragua, así a secas. Cuando ya no está Rolando conmigo, pues yo le empiezo a llamar la mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Así surgió. Y yo cuento estos últimos 14 años desde que yo hago la mesa redonda ya como Sergio Marín Cornavaca, porque mi trayectoria es anterior, pues, tiene mucho más, es más antigua, pues, ¿verdad? Viene de la televisión sandinista, donde yo produje varios programas, realicé varios programas, era una televisión que dependía mucho de los programas de continuidad. Recuerdo que había un programa muy gustado que se llamaba Cinesporo, con Lombardo Martínez Cabeza, exactamente, que fuera uno de nuestros invitados, y ahí, ¿qué hacíamos? Comentarios de películas, éramos cinéfalos, pues, ¿verdad? Y mirábamos y analizábamos películas. Yo no estaba frente a cámaras, ¿verdad? Yo siempre estuve fuera de cámara. Cuando yo me pongo en la vitrina, es decir, al frente de los micrófonos, es precisamente cuando llego donde Manuel Espinosa, y es eso que les estoy relatando, pues, Manuel Espinosa, la radio 580, la radio 800, y ahora, pues, ahí sí decidí ponerme al frente siendo una voz crítica de lo que yo sabía que se venía con Daniel Ortega y Rosario Murillo, como en efecto no me equivoqué. Después vino, ¿verdad? En medio de todo esto, cuando yo tenía el programa ahí, que lo desarrollé con un entrañable amigo y también mentor, Gustavo Mercado Sánchez, ya fallecido, Miguel Mora me invitaba a su programa Cuarto Poder. Entonces ahí ya se empezó a conocer a Sergio Marín Cornavaca en una dimensión de mayor alcance, siendo crítico de lo que el régimen de Daniel Ortega hacía. Esa es la historia, pues, ¿verdad? Y gracias por preguntar. Por la mesa redonda. Conexiones, el hombre habla. ¿Tenías alguna pregunta o comentario para él? Y no sé quién más, que somos muy poquitos los que estamos en la sala, les Mi agradezco. cielo, O cielo, ok. mi Conexiones, cielo ¿todavía y estás corazón, ahí? perdón. Porque hay veces no puede hablar. Hola, cielo. Aló, yo estoy escuchando. Sí, yo sé, ¿Quién es? pero los que levantaron la mano no se están conectando. Entonces, pues vamos a esperar que se puedan conectar. No, yo estoy aquí. Ah, ok, pero ok, pues estoy adelante. esperando la palabra. Hola, Julie. Sí, cielo, te toca a vos. Gracias, Julie. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, gracias. ¿Y Bueno, vos? saludos, Julie. Saludos a todos. Estoy aquí. Saludos. Antes que la Julie preguntara sobre el origen del nombre, se fue la Brigitte. Iba a saludarla también. Antes que la Julie preguntara el origen del nombre,
yo estaba escuchando la conversación entre Desteli y Sergio y les juro que yo me estaba imaginando sentada en el alero de la casa frente a los palos de guayaba, el serenito afuera en la noche. Es que lo escuchaba tan ameno a los dos que yo pensé, pasen el café y la rosquilla ya. Escuché una conversación así rica, relajada, sin formalidades. Y es que la palabra exilio, Sergio, debería de ser sinónimo de nostalgias. Porque yo lo escuchaba a ustedes hablando de nostalgias. Y yo estaba pasando por puras nostalgias. Vamos a iniciar con la música. Yo tengo una ligera, Sergio, debilidad por lo viejo. A mí me gusta lo viejo, lo clásico. Las canas me parecen sexy. Si esas canas vienen con academia, mejor. Así que yo creo que a mí me gusta más el Rafael que Bad Bunny. Bad Bunny es como más orgullo y todo, Super Bowl, pero el lenguaje y todo eso. En el colegio de mi hija me preguntaban al día siguiente en una actividad con padres, algunas personas de la comunidad afroamericana, y yo decía, no bueno, decía yo, y les dije algunas expresiones de las canciones y yo me sigo quedando con Rafael, con Diango, bueno, yo amo a los viejos, ya me confesé desde el inicio. Y lo mismo, la música es nostalgia también. Yo aquí tengo la primera pregunta para vos, que en el tema de manejar las nostalgias, ¿cómo has manejado la nostalgia por la comida? Esa es la primera pregunta. Hablando de nostalgia también, no sé si algunos de ustedes saben que... ¡Ay, ahí está la Brigitte! Saludos, Brigitte. Ya regresó. Saludos, Sergio. Saludos, Sergio, también. Hay una población territorial en Nicaragua que es mal llamada a Celaya Central, que son 5 municipios que en los tiempos de los liberales eran Costa Caribe, en los tiempos de Ortega lo hicieron chontales. Pero hubo un tiempo que tenían autonomía y esos municipios se llamaban Celaya Central. Ahora Celaya Central tiene una conexión territorial y geográfica súper cerca a la costa Caribe, por carretera, transporte acuático, terrestre, aéreo, todo. Pero fíjate que cuando hablaste de Canal 2 de nuevo me volvió la nostalgia. Fíjate que yo sintonizaba Canal 2 solo para escuchar el reportaje, por ejemplo, de alguien de cerca de la zona, que en este caso era Liliana Lacayo. Y yo, era cortito, imagínate hace cuántos años, era cortito el reportaje, pero escuchar que era de Bluefield, se sentía que era alguien ahí de cerquita, y da nostalgia. El Canal 2 en algún momento fue muy respetado, pues lástima, pues que no quedó nada de eso. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer tiene que ver, yo te recuerdo en un espacio que vos participabas de debate con Jaime Arellano, otro invitado, y una señora que no recuerdo el nombre, pero como era mujer, fíjate que yo la admiraba, cómo la señora tenía experiencia y cómo daba buenas posturas, aconsejaba para negociaciones en el diálogo y todo. Te quería preguntar si sabes qué pasó con esa señora. Era mayor, no sé qué pasó de su vida y si recuerda el nombre. Desde ese tiempo yo te he seguido. Me gustaba mucho ese programa. Jaime Arellano a veces se sale, pero me gustaba mucho cómo diferentes posiciones podían converger para debatir sobre el país. Y bueno, saludos, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Antes de que entre Sergio, en nombre de Conexión Nica USA,
nuestras felicitaciones por este recién pasado Día Internacional del Periodista. Agradecemos tu anuente y persistente, encomiable y sobre todo consistente forma de abordar los temas de Nicaragua y su crisis, y agradecemos mucho tu labor periodística en este tiempo. Quería comentarte de que yo conocí al periodista Quesada ya en Radio Catarina una vez que ya estaba jubilado. Ayudaba a una compañera periodista a una radio revista que se llamaba Entre Pueblos. Y ahí fue donde comencé a desarrollar un poco la adicción y comencé a desarrollar un poquito la parte del pánico escénico y de temas así controversiales, ¿no? En esta ocasión yo quisiera preguntarte, Sergio, ¿cómo ves en estas coyunturas actuales la situación de el arte, la televisión y los programas? En particular porque llama poderosamente la atención el efecto de los reality shows. Ahí están unas famosas casas, la casa de los disque famosos con Caldera, besándose con la Joela, y eso es un show espectacular. Siento que Nicaragua ha caído en su nivel más bajo, tanto en arte como en televisión y como en, bueno, no te puedo decir qué más, pero ¿qué opinión te merece ese tipo de circunstancias que son promovidas por la dictadura? Tal vez en algún momento la contestas. Gracias, buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, ustedes me dicen si empezamos. Bueno, voy a empezar por esta última. A mí me llenaba de mucha vergüenza ajena, que hubiera un programa de televisión que tenía mucho tiempo al aire, ¿verdad? Varios años, muchísimos años, como casi 15 años, no les miento, y que obtenía los mejores ratings. Se llamaba La Cámara Martizona. Y bueno, entonces yo siempre decía en privado, porque ya no era, yo en ese momento no era un personaje público, pues. Yo decía, qué vergüenza que me da, pues, ¿verdad? A pesar de que conozco a Eber Cárcamo y de que le decía muchas cosas a Eber Cárcamo, ¿verdad? Cuando él estaba estudiando comunicación en la UCA, cuando empezó a trabajar en Radio Ya, yo le decía, mira, hombre, vos tenés que elevar el nivel cultural de la gente, contribuir. Si una de las misiones de la televisión es educar, no solamente entretener. Esto es lo que me da de comer, me decía. Bueno, pues ya platicamos. Pero ahí estaba, pues, año con año, ¿verdad? Y habían anuncios publicitarios, que no eran de las grandes empresas, pero vivía de eso, ¿verdad? Y había derroche, había un estilo de vida de parte de quienes producían eso. Entonces, yo con eso les digo, pues, mira, para mí era totalmente deplorable. En cambio, un concierto de talento joven, o las piezas de teatro, que en algún momento yo pues produje teatro también, eran muy reducidos los espacios, y con las uñas. Entonces yo decía, aquí anda algo muy mal, pues, ¿verdad? Y eso lo quiero ligar con Bad Bunny. Bad Bunny es un fenómeno de masa, y yo dije aquí, ¿verdad?, que hasta Bad Bunny yo consumía, pero no era cosa que me guste, no me gusta. He escuchado algunas cosas, ¿verdad?, de él, sobre todo cuando ya ha empezado a tener una dimensión de denuncia social. Pero Bad Bunny es un producto del mass media que lo único que hace es entretener de manera chabacana, pues, grandes multitudes. Y desgraciadamente eso es lo que hacen, ¿verdad? Y no es nuevo, eso se llama pan y circo. Los gladiadores, ¿verdad?, que iban al circo romano, era una élite, pero quienes se fajaban ahí contra los leones eran los esclavos de los pueblos que los romanos conquistaban, pues, y así se entretenía. Como no había televisión ni radio, entonces había que ir a esos grandes
monumentos, ¿verdad? Esos grandes coliseos, a ver cómo moría la gente, pues, y así es sencillo. Entonces, eso es una prerrogativa que tiene el poder para entretener a la gente, para distraerlo de las cosas importantes. Entonces, miren, la televisión rusa, por ejemplo, ahora estaba leyendo yo un reportaje, está llena de televisión del corazón, es decir, series donde la gente, vean, ustedes muy simpático, ¿verdad? Porque además son producciones bien hechas, donde va una fulanita y se encuentra con el fulano, ¿verdad? Y entonces la fulanita lo confunde, cree que es el conserje y entonces le da maleta, tómeme, lléveme esto, y cuando resulta, ¿verdad? Es el dueño de la empresa. Ese tipo de historia, ¿verdad? Entretienen. Y ese es el tipo de historias que se están produciendo en Rusia actualmente. ¿Por qué? Porque hay un hilo conductor, tanto en Rusia como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba, ¿verdad? De producir cosas evasivas, que no nutren, pero que entretienen, que distraen, que divierten a la gente. Ese es el afán. Entonces, vean un reality show generado por la dictadura, ¿verdad? Pues y ahí es ir al circo romano a reírse, ¿verdad? O a experimentar las emociones que significan, pues, ver cómo hacen el ridículo ciertos personajes. Ahí no hay conmoción, ahí no hay tragedia, ahí no hay, digamos, comedia fina, comedia de altura. Ahí lo que hay es chabacanería y es reírse del prójimo, pues, ¿verdad? Y las ocurrencias. Entonces, ese es mi comentario, ¿verdad? Es deplorable. Es totalmente deplorable, pero esto viene desde el círculo de poder, ¿verdad? Miren, por eso yo soy enemigo no soy enemigo, pues no me gusta el deporte, porque el deporte es la antesala de la guerra, yo siempre lo he dicho. ¿Por qué se generan tantos negocios con el béisbol? Igualito. Tengan a la gente, ¿verdad? Que crean que se van a divertir y ahí vienen las apuestas y ahí vienen los grandes. Bueno, yo dejo que yo no hablo en contra de eso, pues, pero eso es una gran industria. Y para mí es evasivo, pues, es evasivo. Ahora voy con la nostalgia. Todo tiempo pasado fue mejor. Y cuando uno escucha una canción, no importa el género, no importa la factura, no importa el intérprete, si vos conectas con esa canción te da nostalgia. Cerrar los ojos, es decir, cuando te recuerda algo de tu vida pasada. Por ejemplo, Barry White, cuando yo miré la serie famosa que se hacía ¿dónde era? En aquella de los abogados, ¿no? Ayúdenme ustedes que son más jóvenes. Era simpatiquísima, pues, porque eran abogados con casos serios, ¿verdad? Pero relajados, una serie norteamericana, y de repente entraba Barry White, ¿verdad? Con sus temas musicales, era precioso. Cuando yo escuchaba a Barry White, eso me remontaba a mi etapa de estudiante, cuando yo empecé a escucharlo. O por mi hijo, que es inquieto con la música, que sí tiene oído musical, que sí produce música, yo descubrí o redescubrí a los Beatles. Y descubrí también a Elvis Presley. Personajes que para mí, en mi época, ¿verdad? Eran los grandes ídolos de mis compañeros. Yo era idiota, les decía yo. ¿Cómo van a ir a escuchar a estos cuatro monos si ni siquiera entienden lo que dicen? Porque hay un problema del idioma, ¿no? Pero cuando yo redescubro a los Beatles, cuando yo redescubro el origen de la música gospel en Elvis Presley, yo digo, pues chica, yo fui un anormal, no viví mi tiempo, pues lo vine a descubrir. Imagínense cuando ya mi hijo tendría ¿cuánto? Unos 11 años, 12 años, no, tal vez 15 años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido he sido por ahí. A ver, ¿cómo digo? La nostalgia tiene que ver con el pasado, con esa vocación. Yo aquí peleo con algunos
amigos que dicen, ay, es que tengo nostalgia. A ver, ¿cuál es la nostalgia con Nicaragua? La comida, ¿cuál comida? Le digo yo. La comida que engorda, el vago. Para torearlos, pues, ¿verdad? Aquí hay vago, aquí andate donde las nicas que tienen la soda y que hacen vago. Es que no es igual, es que no es igual los frijolitos norteños que los frijolitos en Bluefields. Son diferentes, pues. O en Chinandega, ¿no? O la misma tortilla, pues hay giros, hay diferencias. Una cúnaca norteña, no sé, pues, ¿verdad? ¿Con qué se podría comparar? Pues a esas nostalgias yo no llego. Yo no llego a esas nostalgias de que, ay, qué rico una tortilla con cuajada. Pues, sencillamente se va y se busca la cuajada. Ahora entiendo el sentimiento. Entonces, entiendo el sentimiento, pero nostalgia por comida no. Nostalgia por la tierra, yo digo, pues ya me acostumbré a este clima rico de San José y Managua es caluroso. Estaré yo añorando Managua, bulliciosa, bullanguera, irrespetuosa, no. Me Claro explico, es que decir, sí, yo tengo claro que sí. yo tengo mis mecanismos, ¿verdad? Tal vez para no caer en algo que sí me afecta. Las dimensiones de la soledad. Las dimensiones de la soledad. Y fíjense bien cómo se los digo, porque yo me estoy adelantando en cosas que van a ser trascendentes en mi vida. Yo estoy escribiendo sobre la soledad, pero es que una cosa es sentirse solo y otra cosa es sentir soledad y otra cosa es ser solitario, ¿verdad? Yo gozo siendo un ermitaño, un solitario. Yo lo gozo. Yo nunca me siento en soledad porque estoy conmigo mismo, ¿verdad? Con mis pensamientos, con mis conjeturas, con mis habladas para mí mismo, ¿verdad? Yo me veo al espejo y digo, ¿cómo amaneciste, Sergio Marín Cornavaca? Y junto los 5 dedos y me beso la cara. ¿Cómo amaneciste, Sergio Marín Cornavaca? Entonces, una parte como algo que me dijo, y eso me gustó en una entrevista con uno de los expresos que se llama el profesor Freddy Quesada. Me decía, hombre, para sobrevivir en el encierro, yo como aquel actor, Tom Hanks, en aquella película donde él es el náufrago, entonces se encuentra con una pelota que le llama Wilson. No, era un coco que le llama Wilson. Entonces el Wilson para mí, dice Freddy, eran mis calzoncillos. Entonces yo le ponía ojos, ¿verdad? Y nariz y boca a mis calzoncillos. Entonces mis calzoncillos fueron el Wilson con el que yo hablaba, para no volverme loco. Entonces yo he pasado también por eso, pero en otros planos, en otras dimensiones. Soledad yo he buscado y encontrado los mecanismos de no afligirme por soledad, pero hay dimensiones de esa soledad. Entonces, nostalgia, pues, ¿qué me lleva a la nostalgia? A ver, esa cancioncita que les dije, ¿qué me mueve a nostalgia? Una tonada como esa vibrante del mismo Carlos Mejía, ¿verdad? La danza negra, por ejemplo. Que a uno lo mueve, pues le mueve el piso, pues. Y entre miles y miles de canciones y miles de anécdotas, de recuerdos. Por ejemplo, yo no sé, a mí me ligó desde muy joven Estelí. Yo me casé con una mujer de Estelí, de la Trinidad. Es la madre de mis 2 hijas y de mi hijo, mis únicos hijos. Una norteña. Pero yo llegué a Estelí mucho antes, en busca de un abuelo que le decían el coronel Yucapuca, Adolfo, ¿cómo se llama? Y ahí me olvidé, Adolfo Cornavaca, exactamente, este lapsus. Entonces ese coronel Yucapuca tenía un hoyo en su pierna izquierda, producto de un balazo en la guerra de Sandino.
pero él peleando contra Sandino. Entonces, cuando yo supe esa historia, que me la contó mi abuela, mi tía abuela paterna, que a mi abuelo yo no lo conocí, entonces yo quise conocer a Adolfo de Yucapuca, y me fui a Estelí muy temprano, pues, y muy joven y solo, en una travesía, pues, en aquel tiempo, un escándalo. ¿Por qué? Porque ya estaban los amagos de guerra, ¿verdad? Y entonces me fui muy joven, muy chavalo, ¿verdad? Tal vez como de 12 años. Y llegué con una dirección a duras penas, ¿verdad? El nombre y la sangre se impuso, pues ese señor me recibió con los brazos abiertos, y en la noche ya estábamos, ¿verdad? Él tomando café, abrigado en esos fríos de Estelí, ahí por la catedral, y yo escuchando esas historias de la guerra de Sandino. Entonces, bueno, conocí a una primada que ahí quedó, pues, ¿verdad? Los Cornavacas de Estelí. Muchos de ellos ya se fueron. Ligia Cornavaca, a quien conocí, admiré, una jovencita muy linda. Ya, era un poco mayor que yo, ya tengo años de no verla, pues. Está en los Estados Unidos. De tal manera que me ligó, pues, a Estelí. A veces siento nostalgia de eso, sí siento nostalgia de eso, de caminar por esos lugares, ¿verdad? Sí, viví en Matagalpa 2 años también, precisamente haciendo corresponsalía de guerra en la década de los 80. La televisión sandinista me mandó pues a Matagalpa, y ahí estuve 2 años, enfrentándome al episodio sangriento que era una guerra civil, prácticamente, pues una guerra civil. Ahí tengo muchas historias que contar. De esos, a veces siento nostalgia, ¿verdad? De esa Matagalpa que yo conocí, con gratos recuerdos de muchos amigos que inclusive algunos ya no están. Y de Masaya, pues, ¿verdad? Porque Masaya, mi padre era de Masaya. Ahí en San Juan, de los Marín de Masaya, una rama de los Marín de Masaya, que hay 2 o 3. De tal manera, pues, que yo he sido feliz en ese periodo, a pesar del terremoto que nos destruyó la vida a una inmensa cantidad de gente de Managua. Ahí yo conecté con la naturaleza, con los cerros, ¿verdad? Porque nos fuimos a vivir a Masaya, y siempre yo anduve solo, pues, ¿verdad? Entonces yo me refugiaba en los recorridos que hacía en las partes rurales de la Masaya, ¿verdad? Entre Masaya y el campamento de los Escados, por ejemplo, camino a Tisma, en el sector de la Inca, en esos vericuetos yo me perdía donde habían sembradíos y eran caminos de tierra. Yo andaba haciendo eso, entonces siempre tuve contacto con la gente y contacto con la naturaleza, y miraba las cosas en otras dimensiones. De eso tengo nostalgia, pero no tengo nostalgia de las comidas, pues, no tengo nostalgia de esas fijaciones que a veces la gente se pone, ay, qué tal, que la fiesta, Pero es que, Sergio, la nostalgia es donde te pega, donde te identificas más a vos. Fíjate, los cerros, Estelí, qué cosa más curiosa, y ciertas cosas que te llamaban a vos la atención. Para otros serán otros miles de cosas, los olores, las comidas, la pues sí, ropa, yo o digo, sea, cada ¿cómo uno. van a soportar una sopa de mondongo? Ay, qué horror, digo yo. Y lo digo, A mí La borren tortilla con eso. sal. A mí la tortilla con cara, que yo no he podido encontrar una tortilla con Ay, está, cara aquí. Bueno, sabes cómo extraño eso yo. Roberto bueno. Güemes, manejar en Managua, wow, una cosa adelante. Manejar en Managua, conexiones y COI, creo que los dos habían pedido la palabra. Adelante, aquí A ver estoy, si la adelante. vamos ya Entonces, reduciendo. No, los dos que pidieron la palabra son Coy y Lady X. Pues vamos. Don Sergio, se me está volviendo descafeinado, como yo. Y me gustó como
cómo usted expresó los diferentes formas de ser nostálgico, solitario, ser solo. Y por supuesto, el ser solitario es una persona que es solo por elección y no quiere estar acompañado de nadie. Eso me encanta. Sí. Y ahora le voy a contar algo. Yo lo voy a llevar a su Masaya. Recientemente escribí en mi página algo de Masaya. Masaya, yo soy de Managua, padres son de Managua, pero con el terremoto nos fuimos a ir a carretera Masaya. Ajá. Entonces, ¿Y a qué altura de Masaya? al 28.5. 28.5, eso es por Coyotepe. El reparto de los chilamates. Ok. Entonces, mi padre, amante de la naturaleza, como usted, seguramente, y yo, única hija, a la que he adorado toda la vida, no he tenido ningún tipo de carencia, ¿verdad? Entonces, mi padre los domingos teníamos una expedición. Todos los domingos hacíamos una expedición para él enseñarme que yo amara también la naturaleza tanto como la amaba él, como la ama él, porque está vivo. Entonces, hacíamos un recorrido que a usted le va a gustar. Caminábamos, nos subíamos la barranca, bajábamos por el otro lado, nos bajábamos a la laguna, nos echábamos un chapuzón y volvíamos de regreso a la hora de la comida. Qué rico. Riquísimo. Entonces, y así yo aprendí la naturaleza, ¿verdad? Me encanta. Y pues Masaya para mí, me adoptó por muchos años hasta que vine aquí. Y para mí, y conozco a la Zoila Marín, no sé si usted la conoce. Es una gran amiga mía, la Solita Marín, y pues para Masaya es muy importante para mí. Yo creo que ha sido el lugar donde he sido más inmensamente feliz. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Sí, hay otra intervención, ¿verdad? Sí, Lady. Hola, hola, buenas noches, saludos a todos y todas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Le habla Lady X. Yo también soy comunicadora y en un espacio que tuvimos recientemente con Álvaro Navarro, ahora lo voy a traer al presente, ya dejemos un poco la nostalgia, ¿verdad? Le estábamos presentando, digamos, una propuesta que surgió aquí mismo en el espacio, acerca de si era posible, cómo miraba pues el futuro de los medios de comunicación de Nicaragua, porque le pusieron de ejemplo México. Ya sabemos México con todos los adelantos que pueda tener en experiencias alrededor de plataformas de unidad y eso. Entonces, le decíamos que si acaso alguna vez se ha contemplado entre todos los medios de comunicación que están en el exilio, si se creara una plataforma para todos los medios nicas para que haya, digamos, programación continua a la que puedan acceder todos, digamos, una programación que en la mañana el café con vos, al mediodía la mesa redonda, en la noche esta semana, no sé, pero dentro de la misma plataforma digital. ¿Qué opinan de esa propuesta? Ok. Me voy a referir primero a la excursionista de la barranca y la bañista de la laguna. Sí, pues Ahí fíjate aprendí que a nadar. en esos mismos lugares yo estaba enfrente, precisamente, en las faldas del Coyotepe, propiamente de la entrada del Coyotepe, la segunda entrada a mano izquierda. Ahí a media cuadra de esa segunda entrada, yendo para la entrada de Masaya, vivíamos nosotros. ¿Por donde las Arauz? Es que yo no me acuerdo de los apellidos de la gente, ¿verdad? ¿Saben qué hubo históricamente en la propia esquina, antes de entrar a la calle, después de mi casa? Una vulcanizadora. En la propia esquina. Y a media cuadra estaba una mueblería que después se hizo muy grande. Sí, ya sé, exactamente sé. Pero usted no estaba tanto para la mueblería, estaba más para el otro lado, por el asilo de ancianos está usted.
Pues, a ver, yo no sé, pues, ¿verdad? Yo sé que estaba ahí, ¿verdad? Y mira, si vos te pones propiamente en la entrada del Coyotepe, Ajá, vos te vas a pie, ¿verdad? Llegas a una entrada hacia mano izquierda y ajá. después la siguiente hacia mano izquierda, ahí era la entrada para donde vivíamos nosotros. Por donde los Después, Guillén. no sé, yo no me Oh, acuerdo de los no te apellidos, acuerdas. yo Ok. tenía Sí, 10 yo me años, acuerdo ¿verdad? también. Yo vine muy pequeña, pero por ejemplo, yo vivía del otro lado de la carretera. Ok, eso es lo que te digo. Entonces yo salía de esa casa, Ujú. ¿verdad? Bueno, antes habíamos vivido inmediatamente después del terremoto en la propia entrada de Masaya, la primera casa después del puente, una casa de madera, ¿verdad? Que era de uno de mis tíos, Oh, Caldera, pues, porque mi papá es Marín Caldera, entonces uno de sus oh, hermanos Caldera, ¿verdad? Le prestaron esa casa. Ahí vivimos nosotros unos meses y después construyeron esa casa, ¿verdad? Ahí donde te estoy diciendo. Entonces de ahí yo sacaba la bicicleta y me iba, ¿verdad? Detrás de donde vos vivías, sí, llegaba la barranca, me iba hasta el Tip Top. sí. Luego me metía por ahí, ¿verdad? Iba hasta el cementerio, iba al barrio San Carlos, Ujú. y después bajaba hasta Los Rieles, y de Los Rieles era extensísimo ahí el sembradío de, a ver, de maíz, de millón, ¿verdad? No, no me Y acuerdo. eso eran los de trigo, ¿verdad? Esos eran los recorridos que yo hacía. Cuando decidía ir por ahí, ¿verdad? Me iba a Sí. ver la iglesia. Si no, me iba, ¿verdad? Camino al campamento de los scouts que quedaba yendo para Tisma, ¿verdad? Entonces esos eran mis recorridos y obviamente a pie por todos los costados subí el Cerro Coyotepe, por todos los costados hasta llegar allá arriba, ¿verdad? Sí. Y darle Nosotros, la vuelta y conocer todo eso, ¿verdad? cuando yo llegué a vivir a Masaya, estaba muy pequeñita, pero primero vivimos enfrente de la iglesia de San Jerónimo y mientras nos Ujú. hacían la casa del barrio Los Chilamates. Ok. Y yo vivía en Pues Los anduvimos. Chilamates. Ahora, Venecia me encantó. A mí me encantaba Venecia. Venecia también. Yo conocí Venecia antes, ¿verdad? Antes del terremoto, mi papá nos llevaba. Eh, el malecón de Masaya, sí, con mi abuela paterna. Salíamos de San Juan, de la casa que ellos tenían, y nos íbamos en coche a recorrer el malecón de Masaya. Pues iba mi abuela, iba mi hermano y mis hermanos, ¿verdad? Los menores no, el mayor y yo. Eh, recorríamos. Y después, ¿verdad? Un amplio recorrido que hacíamos por Venecia, por ambas entradas, por el volcán y por Mazatepe. Entonces subíamos y bajábamos de Mazatepe para ir a las ruinas de la casa de verano del presidente Moncada, que estaba bastante bien. Ya después yo la miré hace muchos años súper deteriorada, ¿verdad? Bueno, ok, ahora quiero pasar a lo del futuro de los medios. El futuro de los medios es muy incierto. El futuro de los medios va a depender de la voluntad de los magnates que son dueños de las comunicaciones. Hasta ahora ha habido un proceso de apertura democrática, entre comillas, porque yo puedo hacer un programa desde una plataforma llamada YouTube. Y no solamente yo, sino que ahí entran por lo menos varios millones de personas, unos haciendo y otros viendo. Y esas grandes, es cierto que no nos cobran, pero como nosotros aportamos audiencia, ellos sí hacen negocio vendiendo publicidad. Y de esa publicidad es sumamente marginal lo que les corresponde a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Y es un espejismo, ¿verdad? Porque hay youtubers que se dedican a eso y tienen millones de seguidores y sí pueden, yo he visto las cifras, ¿verdad? Son cifras astronómicas, gente que puede ganar $100,000 mensuales por sus shows. Eso va a seguir así y cada día
va a haber mayor afán para que mucha gente empiece a tener sus propias plataformas dentro de sus propios programas, ¿verdad? Dentro de estas plataformas. Inclusive las grandes cadenas de televisión, aunque tengan su señal abierta, están obligados a tener por las audiencias sus programación en YouTube. Va a ser sumamente difícil nadar contra la corriente de estas grandes compañías globalistas supranacionales, que inclusive pues por el algoritmo ellos pueden quitar y poner gobiernos. Eso no lo digo sin ningún empacho, porque eso así es. Entonces, nos están prestando esta plataforma para conectarnos en la medida en que esto les genere un negocio futuro, porque si el asunto va, entonces ellos insertan publicidad y ahí es inconmensurable, esto no ha sido medido. Y después viene el problema de la inteligencia artificial, donde Sergio Marín va a ser literalmente clonado. Yo voy a hacer una especie de holograma y voy a salir dando noticias, y no voy a ser yo, sino que ese elemento virtual, ¿verdad?, que se llama Sergio Marín, que me copia los ademanes, el timbre de voz, etcétera. Entonces, ahorita pensemos en que debemos mantener nuestras propias plataformas informativas con nuestros propios estilos y con nuestras propias audiencias. Eso es lo que en comunicación se denomina, en comunicación con relación a las plataformas, se denomina ecosistema de medios. Un ambiente amplio, diverso, ¿verdad?, donde quepamos todos. Y eso ahorita se está logrando. El problema es que no hay sustentación económica, ¿verdad? No es como antes, que yo tenía mi programa de radio y entonces si los grandes empresarios no me daban pauta, no importaba. Yo me iba con el mediano, el empresario de la mediana empresa y el empresario de la pequeña empresa. Y ellos me contribuían, y de esa forma yo pues lograba pagar mis costos, ¿verdad? El pago de la radio, el combustible de mi vehículo, la amortización de una cosa, el pago, es decir, vivir, ser un pequeño empresario, un empresario de la pequeña empresa. Eso está cambiando, eso está cambiando. Y el monopolio de los medios de comunicación la van a tener las estructuras de poder, desgraciadamente. Va a ser muy difícil tener una sola plataforma para todos. ¿Por qué? Porque hay elementos diferenciadores. 100% Noticias tiene una forma de hacer las cosas y la Mesa Redonda tiene otra. Entonces hay una separación ahí. Ellos pues tienen un estilo, yo tengo otro. Entonces va a ser muy difícil estar todos juntos en una sola plataforma. Ahora, ¿cómo veo esto yo si acaso se opera un cambio en Nicaragua? Bueno, ahí están las televisoras clásicas, las televisoras tradicionales, ahí están las radios tradicionales esas. En comunicación todo se suma. Es decir, no se descarta. A ver, primero fue el libro, con la invención de la imprenta, con Gutenberg. Del libro vino el periódico, del periódico vino la revista, ¿verdad?, que era espaciada. Después surge la radio en las cercanías de las dos grandes guerras mundiales. Ese es el principal medio de comunicación, la radio, pero después viene, o concomitante, ¿verdad?, viene el cine, y después del cine viene la televisión. Y entonces siempre hay algunos agoreros que dicen, el cine, la televisión va a matar el cine. No es cierto, ahí está el cine, ahí está se suman, ¿verdad? No es cierto que han logrado abatir al libro, la gente busca el libro impreso. Es decir, se adhiere, se suma
el libro, la radio. Ahora, aunque no se llame radio, se llama podcast, pues, pero es en esencia una serie radial que tiene su mayor fundamento en lo auditivo. Como hubo una generación de guerra que escuchaba las más importantes noticias que afectaban a su vida desde la radio, y escuchaban los temas musicales desde la radio, y escuchaban las novelas desde la radio. Después vino la televisión, el cine ha estado siempre. Entonces, toda esta suma de cosas van a estar ahí cuando nosotros regresemos a Nicaragua. Van a estar las radios, van a estar las televisoras. Ahora, ¿cómo hacemos para generar información con esas plataformas tradicionales, sumándole las nuevas plataformas que han surgido? Por ejemplo, el Radio Corporación ya tiene YouTube, el Radio Corporación transmite también en X. Me explico, se van sumando, eso es lo que se conoce en el mundo de la comunicación como ser una expresión omnicanal. La Mesa Redonda está en todas las redes sociales, pero su gran portaaviones es la web, ¿verdad? Su web. Después está el YouTube, después está Facebook. Miren, en Facebook hubo una nota de prensa publicada hace el mes pasado que llegó a casi a 2 millones de usuarios, de vistas, ¿verdad? Entonces, todo eso suma. Entonces, esa configuración de los nuevos medios de comunicación va a tener que revisarse. Lo más importante a lo que yo le apostaría es a la verdad. Porque aquí vamos a tener la gran lucha de los espejismos, de lo que la gente cree que nos lo va a vender como verdad. Yo temo mucho, por ejemplo, seguir a los youtubers porque ya ellos son un filtro de la información. Yo quiero ir a la génesis de la información. Entonces, esa es la preocupación, por lo menos que tiene Sergio Marín y su equipo de trabajo, de ir a los hechos tal como son y de servirlos a la gente tal como son. Otra cosa es el comentario, otra cosa es, digamos, las conjeturas, las especulaciones, las opiniones. Ok, el programa La Mesa Redonda es un programa de opinión. Ahí es fulano de tal el que carga con su responsabilidad. Lo digo fulano basado en tal cosa. Pero en cuanto a las noticias, nosotros tenemos la gran tarea de decir, si doña Rosario es chintana, es porque doña Rosario exhibe una gran ventana en su boca. Es un hecho, ella es verdad. Ese es el reto fundamental, porque ahora con la clonación, con la virtualidad, con la inteligencia artificial, todo el mundo va a hacer cualquier cosa, pues. Y ya lo estamos viendo. Y lo peor es que salen con nombres rimbombantes, pero vos no les ves los rostros, quiénes son. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de un medio que se llama Charlie Noticias. ¿Quién es Charlie Noticias? Yo te puedo decir quién es Charlie Noticias. Ok, pues yo no lo conozco, Yo sí, pero yo dudo. Yo sí, sé la historia, pero, sé dónde nació, sé cómo eso, okay. Y es un abuso total de una misrepresentación de lo que debe de ser una persona que está relatando acontecimientos. Una cosa increíble. Y es popular. Yo me asusté mucho cuando regresé y vi que era tan popular. Bueno, porque mira, agarra información de todos nosotros, ¿verdad? De los medios, que la pasa por inteligencia artificial y dice lo que él quiere decir. Sí. Y él lo da por verdad. Y entonces ahí está el piripipi, la última hora y la especulación. Y a ver, de eso se trata. Pero ¿quién? Yo no sé, yo dudo, pues, ¿verdad? Porque si yo voy a ver a Jaime Bailey, yo digo, Jaime Bailey me dice que él ha estudiado en ese día los principales periódicos, ¿verdad? Y después él nos narra el hecho noticioso y nos dice, miren, yo pienso que tal otro que está haciendo más o menos el mismo formato es el que estuvo en Univisión, ¿cómo se llama? Jorge Ramos, ¿verdad? Y son señorones de la comunicación que tienen lo más importante que tienen ellos es credibilidad. Dan la cara, dicen, ahí está la mexicana, ¿cómo se llama? La Aristegui, correcto. O
La o el derecha. argentino Logobardi, ¿verdad? Es decir, pero de repente, Charlie, ¿quién es Charlie Noticias? ¿Y quién es? Hay otras en Nicaragua que han surgido y otras. Frente a esa es la tarea. Álvaro da la cara. Miguel Mendoza da la cara. Equivocados o no algunas veces. Nadie es infalible. Pero de eso, Carlos Fernando da la cara. Entonces yo dudo mucho, ¿verdad?, de los que no dan la cara. Pero Y es que son aquellos que dan la cara que profesionales, son profesionales de la comunicación. sí, pero se diferencian también de aquellos que dan la cara, como daban la cara el Chele Grisby, Moisés Absalón, el otro, y etcétera, pues, ¿verdad? Sí. Pero vos diferencias el que hace periodismo con el que hace propaganda, pues. Para ellos, mira el informe Pastrán, por ejemplo, para mí es un paquín, y yo respetaba mucho a Pastrán, te lo digo honestamente, Adolfo. Yo una vez se lo dije, mira, Adolfo, vos sos uno de los periodistas que más me gusta, pues, porque sos equilibrado, pero ya después yo le retiro de todos los espacios esas palabras de elogio que en algún momento yo le manifesté a Adolfo, porque yo veo su paquín, ¿verdad? Digo yo, son noticias que es pura propaganda del régimen, pues ahí hay un mundo paralelo. Mientras nosotros vemos una información, él ve otra. Él ve, por ejemplo, que los mercados están bollantes, él ve un mundo que solamente ellos pueden ver. Nosotros no podemos ver ese mundo, pues, porque corroboramos las cifras, vemos los testimonios de la gente. Entonces, aquí ese es el principal reto, tener la certeza de que estamos haciendo un trabajo encomiable, un trabajo de responsabilidad, un trabajo que educa, que informa, un trabajo que hace crecer a las personas. No vamos a tener grandes ratings, pues sí, y ¿qué voy a hacer? Pues la gente prefiere ver a cuántos juegan en un plato de béisbol. Son 9 y 9, 18. ¿Ah? 11 y Bueno, 11 cada equipo. son 11, imagínate, 22 fulanos ahí en un periodo interminable de a veces 3 horas, comiendo hot dog, papas fritas, bebiendo cerveza Claro Budweiser, que sí, ¿verdad? sentado y pegando gritos. Y pegando gritos, entonces está bien, eso tiene rating, Pero pero si el es el hombre, deporte rey, Santa María de Dios. no, pues también dicen el deporte rey es el fútbol. Bueno, ahí está la polémica, No. ¿verdad? No me voy a meter a eso. Pero esos son los grandes retos que tenemos, ¿verdad? La verdad, independientemente de quién sea el actor, Sergio Marín es efímero. Es la verdad, tenemos que trabajar con la verdad, no con la posverdad. Tenemos que decir las cosas como son. Fíjate que hay políticos azul y blanco, porque así se denominan, que andan arrechos conmigo, porque yo saqué una información que no les gustó. Arrechos con Entonces, un montón de gente. bueno, entonces hasta ahí nomás, pues, ¿verdad? Porque de eso se trata. Si nosotros somos unos fiscalizadores del poder, y no porque queremos la joda, no, es porque esa es nuestra misión. Si no, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Ellos no. Entonces tampoco tenemos una patente de corso, pues, para hacer lo que digamos, ¿no? También la gente nos fiscaliza y la gente nos pasa la cuenta cuando no nos escuchan, cuando no nos ven o cuando dejan de vernos, nos castigan, ¿ve? Entonces me parece, pues, que hay que pensar en el futuro con estas atenciones a estas coordenadas que estoy dando, ¿verdad? El gran reto de reconstruir Nicaragua no es la reconstrucción física, pues es la reconstrucción moral, es la reconstrucción ética, es la reconstrucción de las instituciones, pero instituciones que no son los edificios, sino que es el bien común, la colectividad. Si no, entonces vamos a hacer más de lo mismo y, medio arreglamos las maletas en el camino y nos vemos dentro de 40 años para que nuestros nietos vivan lo que nosotros pues no les pudimos dejar corregido. Sí. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen muy mínimo de lo que hablaste
hablaste, nos contaste, platicaste. Descubrí que sos lo que la cielo se estaba riendo de mí porque yo decía que yo pensaba mis pensamientos y después descubrí que eso se llamaba neuroplasticidad. Entonces, eso es lo que tenés vos cuando decís que vos pensabas tus pensamientos, que te gusta estar siempre pendiente de lo que haces. Hablaste de la autenticidad de tu persona, de tu trabajo y de las cosas que has llevado a cabo. La palabra exilio como sinónimo de nostalgia. Y nos platicaste también del ecosistema de los medios. Ese ecosistema, Conexiones nos platicó, hablaron mucho aquí las personas de eso. Y Álvaro también habló muy similar, la respuesta fue muy similar con diferentes palabras. Me ¿Quién es quedo Álvaro? Álvaro Navarro, que estuvo la semana Ya, entiendo. que le preguntaron esa pregunta la semana pasada, le preguntaron que, pues, de hacer una red. Entonces él decía de que no era viable económicamente. Vos hablaste de la autenticidad de cada uno de los mensajes de cada medio. Entonces, pero la respuesta es muy, muy parecida. Y pues me quedé con dos preguntas ahí que te quería hacer del curioso caso de la oposición nicaragüense y también pues quería hacer el comentario aquel comentario que hiciste que el miedo cambió de acera. Pero ya nos estamos quedando pues sin tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas regalado tan extensas historias y experiencias tuyas. Le recomendaría a tus hijos y a tus nietos que guardaran donde vos estás hablando de tus experiencias de niño y de adolescente y de hombre empezando tu carrera, porque qué más yo no quisiera tener un podcast de mi mamá, que fue una mujer súper ejemplar, o de mi papá, que fue un hombre súper, un antropologista de la sociedad nicaragüense, donde fueron cuadras y cuadras en su sepelio. Pero quisiera haber salvado esas historias que ellos nos contaron. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Muchachos, si se quieren despedir. Bridget tiene una historia que compartimos y por eso sé que está aquí. Son de las personas que te pueden decir gracias por todos los consejos que nos diste en algún momento. Adelante, muchachos. Bueno, ¿voy yo? Gracias, don Sergio. Decirle que a mí me gusta mucho su programa. Sí. Me gusta porque es bastante objetivo y lo más importante que para mí usted se cierne, se dice, a la verdad lo más que usted puede. Y eso es más autenticidad. Y no, que la verdad, él se enfoca más en la verdad y eso hace que su programa sea mucho más creíble y mucho más interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio Marín, por estar con nosotros esta noche y por compartir todas esas vivencias tan lindas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes que hayan tenido tiempo para escuchar pues las simplezas de una vida que no acaba, ¿verdad? Y que todavía podrá dar muchas cosas, pero definitivamente. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este espacio. Solamente le digo pues a Lee que me pase el cheque, pues, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí quedamos mano a mano, no fregues vos. Porque llevamos casi 2 horas de toda tu historia de vida, una base para hacer una autobiografía, donde podés ir a revisar las historias. Yo creo que vamos quedando mano a mano. Bueno, pues, dale, pues. Mentira, nunca voy a... Hoy mi horóscopo me decía que ni modo, que hay que aprender a perder.
No, para Muchas gracias nada. a todas. Muchas gracias de verdad por este espacio. Igual. Buenas noches Gracias y a que viva ustedes. Nicaragua libre. Que viva. Bueno, Que viva. hasta luego. Chao. Bye. Somos. Somos la resistencia.